De la yesca a la maleta. Todo filmado por cámaras. Bogotá, Colombia, 22 de enero de 2023. Mi triste caso sirve de advertencia a las chicas que aceptan menos de lo que merecen, porque siempre dan señales. Soy Jessica González Villaseñor, y esta es mi historia. Me atacaron cobardemente con ácido en la cara y el cuerpo. Soy Carmen Sánchez, y esta es mi historia. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dedin olay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı detay. De la yesca a la maleta. Todo filmado por cámaras. Bogotá, Colombia, 22 de enero de 2023. Me sentía como si estuviera viviendo el sueño junto a mi prometido, una famosa estrella de la música electrónica. Yo era una DJ colombiana, y él un estadounidense rico. Sin embargo, pronto me di cuenta de que mi sueño era en realidad una pesadilla. Soy Valentina Tres Palacios, una chica colombiana de 23 años. Soy la hija de Laura Hidalgo y la hermana mediana de 3 hijos, entre ellos el menor, Sebastián Felipe, y el mayor, Elder Daniel. Aún no se ha revelado el nombre de mi padre. Crecí en las afueras de la capital, Bogotá, en Colombia, y procedía de un entorno humilde, pero siempre estuve decidida a salir adelante en la vida. A los 19 años entré en la escena de la música electrónica en Colombia, y pronto destaqué no solo como una DJ de talento, sino también como una mujer guapa. Esto me llevó a iniciar una carrera como modelo. En 2019, tuve la oportunidad de actuar en varios países de América, incluido Brasil, y gané el premio Colombia Dance Awards, que distingue a los mejores DJ del país, así como el trofeo al DJ del año en Brasil. Se me consideraba una de las estrellas emergentes de la música electrónica en Colombia. Durante esta etapa de mi vida, tuve una relación de 3 años con Pablo Silva, que terminó a finales de 2021. En enero de 2022, conocí a John Paul, un estadounidense de 34 años que vivía en Texas. Nos conocimos a través de amigos, posiblemente en Tinder. John era una persona cariñosa y amable, que se ganó la aprobación de mi familia. También era generoso, siempre me ayudaba económicamente, incluso pagándome cirugías estéticas como implantes de silicona, que eran un sueño para mí. Con el tiempo, sin embargo, John empezó a ejercer control sobre mí. Vigilaba mis actividades en las redes sociales y exigía constantes videollamadas para saber dónde estaba y con quién. Aunque la relación parecía perfecta al principio, con planes de matrimonio y de formar una familia, las cosas empezaron a cambiar. En enero de 2023, antes de que John llegara a Colombia, lo confronté por sus sospechas de que yo había asistido a una fiesta secreta de DJ. Él había contratado a un detective para que me siguiera y descubrió que yo había viajado a Aruba con otro hombre, Santiago Luna. En noviembre de 2022, utilicé el dinero que John me había dado para pagar un hotel de lujo para mí y Santiago. Cuando John descubrió esto, se puso furioso. Sin embargo, no está claro si se enfrentó a él directamente o no. El hecho es que, a partir de ese momento, empezó a creer que tenía derecho a controlarme por el dinero que había invertido en mí. El 18 de enero de 2023, poco antes de la tragedia, John seguía en Estados Unidos y se enfrentó a mí por otra supuesta salida. Afirmó que yo estaba en una fiesta de DJ y me exigió que demostrara que estaba con un amigo. Sin embargo, a pesar de todas las tensiones de la relación, planeamos casarnos y formar una familia. Alquilamos un piso en Bogotá para empezar nuestra vida juntos. El 19 de enero de 2023 ocurrió un incidente en Bogotá, mientras recogía mis cosas del piso que compartía con John. Un poste se cayó y bloqueó mi equipaje, así que decidí dejar mis cosas, excepto mi gato, con la intención de volver a por ellas más tarde. John estaba ilusionado con esta nueva fase de nuestra relación y consideraba a mi familia como la suya. Mi madre también lo aceptó como parte de la familia y estaba contenta con nuestro compromiso. Incluso hizo una videollamada para mostrar este cambio a mi hermano pequeño, Sebastián. Al final del mismo día,
Las cámaras de seguridad me grabaron cuando salía del piso en dirección a una discoteca llamada Nexus, donde iba a actuar. Fue entonces cuando se reveló la verdadera naturaleza de John. No permitía que nadie se me acercara y actuaba de forma amenazadora. Al final de la noche, cogí un coche de la aplicación y volví al piso. John y yo pasamos el día allí, sin salir. A la mañana siguiente, el 22 de enero de 2023, las cámaras de seguridad grabaron a John saliendo del piso con un carrito de la compra que contenía una maleta y una manta encima. En realidad, yo estaba en la maleta, pero asomaba la cabeza para evitar ser visto por las cámaras. John hizo todo lo posible por ocultar mi presencia y luego bajó al aparcamiento. Después de mucho esfuerzo, John consiguió meter la maleta en el maletero y se dirigió al sur de la ciudad de Bogotá, en el barrio de Los Cámbolos. Escondió la maleta con los restos de lo que quedaba de mí en una papelera. Después se dirigió al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde compró billetes para viajar a otros países. Poco después, un vagabundo empezó a rebuscar en los cubos de basura donde había tirado la maleta. Fue entonces cuando el hombre encontró 3 maletas y luego mi cuerpo. Deja un comentario para la segunda parte. Mi triste caso sirve de advertencia a las chicas que aceptan menos de lo que merecen, porque siempre dan señales. Soy Jessica González Villaseñor, y esta es mi historia. Tenía 19 años cuando todo sucedió. Vengo de una familia trabajadora. Mis padres vendían pollos. En 2018 estudiaba educación y conocí a Diego Orín Mañón Melgoza, un chico de 16 años, alto, fuerte y excelente estudiante, en una escuela pública de Altozano. Jugaba fútbol americano. Vivía con su madre y su padrastro en la urbanización Bosque Monarca en Altozano, una zona de clase alta de Morelia en cuanto a economía. A Diego no le faltaba nada, pero emocionalmente tenía muchas carencias. Le gustaba demostrar su poder y era posesivo y violento con las mujeres. Empezamos a tener relaciones. Yo le pedía constantemente que formalizáramos nuestra relación, pero él siempre lo negaba. Decía que solo quería tener sexo. Me gradué como maestra de primaria, pero tuve que dar clases a distancia en la Escuela Salesiana Anáhuac de Morelia debido a las restricciones y confinamiento provocados por la emergencia sanitaria mundial. Después de un tiempo retomamos el contacto y aunque él solo acudía a mí para encuentros sexuales casuales, yo lo seguí permitiendo porque estaba enamorada de él. Lo que no sabía era que eso me costaría la vida. La tarde del 21 de septiembre de 2020, le dije a mi madre, Verónica Villaseñor, que iba a salir con una amiga, cuando en realidad tenía una cita con Diego. Él salió de su casa en la colonia Mártires, en la plaza de Morelia. Alrededor de las 5 de la tarde, en un Volkswagen Polo gris, me recogió y me llevó a su domicilio, donde tuvimos relaciones sexuales posteriormente. Fuimos a un bosque llamado la Selva Negra, donde nuevamente tuvimos relaciones sexuales. Después de cometer el crimen, envolvió mi cuerpo en una sábana azul y me metió en el maletero del coche. Sobre las 5 de la tarde llamó a sus padres y a sus amigos, Diego Sayago y José Yair, y les dijo que necesitaba verlos porque había roto conmigo. Les dijo a sus amigos que fueran al maletero donde vieron mi cuerpo con espuma en la boca y se dieron cuenta de que estaba muerta. Pidió ayuda para deshacerse de mi cuerpo. Se negaron a marcharse y Diego Sayago acompañó a Diego Uric a su casa sobre las 8:30 horas. Diego Uri se reunió con Hannah e insistió en que fuera a su casa, porque había algo urgente de lo que tenía que hablar. Al llegar a la casa, Hannah descubrió que estaba un poco triste. Le explicó que le había ocurrido a su novia, lo cual era inusual, ya que la conocía la forma en que él solía reaccionar ante los términos de una relación. Extrañada, decidió revisar el coche de Diego. No encontró nada raro, salvo una bolsa de basura negra sin maletero con algunos objetos y una botella de tequila vacía. Diego dijo que era material deportivo y que estaba pasando por un momento difícil. Mi familia estaba preocupada porque no había vuelto a casa a esas horas. Se pusieron en contacto con varias personas cercanas en busca de información. Con creciente preocupación, mi familia decidió denunciar mi desaparición ante la Fiscalía General del Estado, que emitió una alerta ALBA. Mi hermano empezó a buscar información en las redes sociales y se
se enteró por Airán de que yo había hablado con Diego. Mi mamá llamó a Diego para que le diera información sobre mí. Dijo que me había visto y que me había dejado cerca de casa sobre las 6 de la tarde. Más tarde, Hannah supo que Diego había recibido una llamada de mi madre, pidiéndole que compartiera la alerta sobre mi desaparición. Poco después, Diego recibió otra llamada similar. A medianoche, acordó con Hannah que le acompañara a hacer un misterioso recado. Subieron al coche de mi madre, metieron una bolsa con mi cuerpo y condujeron hasta la zona de Jesús del Monte. Durante el trayecto, Diego arrojó un objeto. Luego pasaron por un Oxxo frente al TEC de Morelia, donde se detuvo y arrojó un objeto rosa. Después se dirigieron hacia la avenida Amalia Solórzano, donde Diego arrojó pequeños objetos a la carretera y escondió una bolsa junto a un bote verde. Al día siguiente, Diego llevó a Hannah de vuelta a casa y desayunaron juntos. Poco después, la fiscalía se puso en contacto con él para que prestara declaración y solicitó la ayuda de un abogado. Diego pidió a Hannah que guardara un hacha y algo de ropa. Llevó el coche a lavar a un túnel de lavado de élite, donde Diego se reunió con ella y su padrastro. Supervisaron la limpieza a fondo del maletero y luego se marcharon, sin volver al lugar de los hechos. Mientras tanto, Hannah publicó en Facebook que la última persona vista con Jessica esa tarde fue Diego. También informó de que Cristóbal acompañó el texto con imágenes de ambos en la alerta de Alba. Ese mismo día, Hannah fue contactada por un amigo de Diego Sayago, que le habló del asesinato. Recordó el hacha que Diego le había pedido que guardara en su casa y le interrogó. Sayago le explicó que no había utilizado el hacha y Hannah decidió contárselo a su familia, que la animó a testificar. El 24 de septiembre, Hannah fue presentada ante un fiscal de personas desaparecidas. El 25 de septiembre se convocó otra manifestación frente a la sede del gobierno. Tras intensas investigaciones, se encontró mi cuerpo con signos de abuso sexual y múltiples lesiones. Diego fue identificado formalmente como principal sospechoso. Se ofreció una recompensa por información que condujera a su captura. En febrero de 2021, Diego fue capturado en un hotel y acusado de feminicidio. Hannah también fue acusada de encubrir el crimen. Las manifestaciones exigiendo justicia cobraron fuerza. Diego fue encontrado más tarde. En su juicio por el delito de feminicidio contra mí, el forense declaró que sufrí un trato cruel antes de morir. Hubo debates sobre la presencia de los medios de comunicación en el juicio. La defensa de Diego tuvo varias ausencias, lo que dio lugar a evaluaciones. Diego se declaró inocente y afirmó haber sido víctima de torturas y amenazas durante su detención. Al final, Diego fue condenado a 50 años de prisión y a pagar una importante indemnización a mi familia. Mis familiares pidieron justicia, pero dijeron que ninguna pena podía compensar mi pérdida. Me atacaron cobardemente con ácido en la cara y el cuerpo. Soy Carmen Sánchez, y esta es mi historia. Estuve casada con Efrén García Ramírez. Algunas informaciones apuntan a que tuvimos 2 hijas entre 2003 y 2016, pero otras fuentes afirman que ese hombre solo era el padre de mi hija ya menor. Desde el principio, mostró un temperamento terrible, siendo celoso, impulsivo, posesivo, violento y controlador. Como consecuencia, vivía atemorizada y le obedecía en todo para evitar su disgusto. La violencia comenzó psicológicamente, destruyó mi autoestima y me hizo sentir inútil. Constantemente me decía que era fea y gorda, y me hacía creer que si decidía separarme de él, nunca encontraría a nadie que quisiera estar conmigo. Con el tiempo, la violencia se volvió física y utilizó otros medios para mantenerme bajo su control. Primero me aisló de mi familia, que era mi apoyo emocional. Luego empezó a encerrarme en casa y a amenazarme con hacerme daño a mí o a nuestras hijas si le dejaba. Así durante años, viví un infierno de maltrato físico y psicológico sin contárselo a nadie. Él manipulaba la situación, justificando sus actos con el argumento de que me controlaba porque me quería, y yo le creía, pensando que esas actitudes eran normales. Con los años, las agresiones fueron a más y me di cuenta de que esa violencia no era sana. Sin embargo, el miedo a las represalias que Efrén podía tomar contra mí y nuestras hijas me mantenía paralizada. Cuando por fin intenté buscar ayuda, la policía me dio la espalda. Denuncié los hechos en 3 comisarías
pero no encontré ningún apoyo por parte de las autoridades. En cambio, la policía solo citó a Efren para intentar reconciliarse, lo que le enfureció aún más y aumentó el riesgo para mí. Tras 9 años de relación, en 2013 tomé la decisión de separarme definitivamente de Efren. Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarme en paz. Estalló una fuerte discusión y acabé siendo atacada por él con ácido que me dejó gravemente herida. No lo denuncié inmediatamente, no solo por miedo, sino también porque creía que la policía no haría nada, como había ocurrido antes. Pero al cabo de unos meses, decidí buscar protección y justicia. Presenté una denuncia en la fiscalía, pero, como me temía, la denuncia no prosperó. El fiscal restó importancia a mi caso, alegando que emprender acciones legales contra el agresor sería una pérdida de tiempo, ya que probablemente me arrepentiría y volvería con él. Sin embargo, Efren se tomó en serio la denuncia, y unos días después volvió a pegarme. Desesperada, acudí a la policía para denunciar el secuestro de nuestra hija, pero de nuevo no recibí el apoyo que esperaba. Unos meses después, logré recuperar a nuestra hija, y decidí mudarme a la casa de mi mamá en Xochiapan, municipio de Ixtapaluca, donde creí que estaría segura para comenzar mi vida de nuevo, lejos de mi agresor. Sin embargo, el 20 de febrero de 2014, mi vida cambió para siempre. Efren se presentó en casa y me pidió hablar sobre nuestra relación. Acepté, pero la conversación se convirtió rápidamente en una discusión. Él se negó a una segunda oportunidad, y yo me negué. Enfurecido por mi negativa, dijo que si no estaba con él, no estaría con nadie más. Y entonces, sin previo aviso, sacó una botella de ácido de su chaqueta. Me arrojó ácido a la cara, causándome un intenso dolor. Mi familia oyó mis gritos y me envió un correo electrónico, encontrándome con media cara, el cuello, el pecho, los senos, los brazos y las piernas completamente quemados. Estaba en estado de shock y dolor mientras intentaban ayudarme desesperadamente. Efren aprovechó el caos para escapar. Me llevaron al hospital más cercano, donde no tenía ni idea de cómo tratar a un paciente con quemaduras químicas. Estuve bajo atención médica durante más de 13 horas, hasta que me trasladaron al Hospital Magdalena de las Salinas, donde me practicaron intervenciones quirúrgicas para tratar las quemaduras. Esta vez, las autoridades respondieron e iniciaron el proceso de denuncia de Efren. Sin embargo, me encontré con muchos obstáculos. Las autoridades perdieron el expediente de la investigación y dejaron de dar seguimiento a mi caso. Me vi obligada a lidiar no solo con las cicatrices de mi piel, sino también con la ineficacia del sistema judicial. Vivía con el temor de que mi agresor volviera a hacerme daño. En los años siguientes, luché por reconstruir mi vida y mi cuerpo al tiempo que buscaba justicia. La batalla fue dura, pero me negué a rendirme. Poco a poco me convertí en activista. Aprendí sobre derechos legales que desconocía y me convertí en investigadora para defender mi propio caso. 4 años después del ataque, en marzo de 2018, conocí a un defensor de derechos humanos que me ayudó a llevar mi caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La investigación se reactivó y un año después, el 14 de marzo de 2019, un grupo de víctimas de ataques con ácido, encabezadas por mí y apoyadas por senadores de distintos partidos, presentamos una propuesta al Congreso de la Ciudad de México para cambiar la ley y sancionar severamente a quienes lastimen a mujeres con sustancias corrosivas. Y finalmente, tras 9 años de lucha, mi agresor fue sentenciado a 46 años de prisión.